Ahora sí. Yo. Bueno, bienvenidos todos. Sé que es final de año y ha sido un año espectacular. Y sé que en estos momentos hay muchas cosas pasando, pero en verdad estamos muy agradecidos que puedan acompañarnos hoy, mitad de diciembre, dentro de todas las festividades. Y les damos la bienvenida a la charla de problemas de comportamiento y ansiedad en el síndrome de Angelman con el doctor César Ochoa. El doctor Ochoa es un pediatra especializado en el neurodesarrollo y director de la clínica de síndrome de Angelman en Cedars-Sinai en la ciudad de Los Ángeles, en California. Es originalmente es de Perú, pero el doctor Ochoa es parte de FASLATAM. Por más de que vives en Estados Unidos, siempre serás parte de Latinoamérica, doctor. Y bueno, le damos la bienvenida, les pedimos a todos el favor que silencien sus micrófonos y muchas gracias, doctor, también por acompañarnos en estos momentos también de fin de año y de las festividades de fin de año. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Stephanie, por la presentación y por la invitación. Como pueden ver, esta es una presentación que se iba a hacer en el FAS Latam en Bogotá en agosto, pero tuve un problema médico y a pesar que estuve en Bogotá, no pude hacer esta presentación. Pero ahora contento de estar con todos ustedes y poder compartir mi experiencia en tratar problemas de comportamiento y ansiedad en pacientes con síndrome de Angelman. Un agradecimiento al doctor Chris Carey, que es un psiquiatra en Boston, a la doctora Anjali Shadwani, Jane Summers y Ann Wheeler, que son psicólogas que trabajan en Boston y en Carolina del Norte, que tienen mucha experiencia trabajando con el síndrome de Angelman. Este, entonces, algo que es importante tener en cuenta y que ustedes como padres lo saben muy bien es que los problemas de comportamiento son comunes en personas con el síndrome de Angelman. Estos problemas interfieren con la habilidad de interactuar con el ambiente social, con las otras personas a su alrededor. Y hay diferencias en cuanto a la frecuencia y severidad de los problemas de comportamiento de acuerdo al mecanismo molecular del síndrome de Angelman. Eh, Desafortunadamente, los problemas de comportamiento son una fuente de estrés frecuente para las personas que cuidan a pacientes con síndrome de Angelman y pueden impactar la calidad de vida familiar. Entonces, vamos a hablar un poquito de los desafíos de comportamiento comunes en el síndrome de Angelman. Y esta es una tabla que hace la diferenciación por mecanismo genético. Como ustedes saben, alrededor del 70% de pacientes con síndrome de Angelman tienen la lesión de un pedazo del cromosoma 15. Hay alrededor de 7 a 10% que tiene el gen, o sea, no es un pedazo del cromosoma 15, sino solo es el gen del V3A que está faltando. Y hay la disomía uniparental materna, que significa que hay dos sets de material genético del papá y que no existe el gen de la mamá, que es el que produce la proteína V3A, que es tan clave para el desarrollo del cerebro. Y finalmente esos son los que tenemos en esto. Entonces, los hábitos orales, meterse las cosas a la boca y estar masticando mucho, son muy frecuentes en pacientes con síndrome de Angelman y podemos ver que en lesión, en disomía uniparental son más frecuentes, pero también pasan cuando hay el problema del gen solamente. Capacidad de atención limitada también es muy frecuente en estos pacientes, es un poquito menos frecuente, pero también muy frecuente la variante de solo del gen. Mucha hiperactividad, más frecuente en la de lesión, pero también muy frecuente en estos otros dos mecanismos. El comportamiento agresivo, que puede ser tan disruptivo, tiende a pasar más relativamente en los pacientes con disomía uniparental y en el gen, y es un poquito menos frecuente en la de lesión relativamente.
El morder también es un poquito menos frecuente acá. El jalar, tirar de los cabellos es casi igual en los tres grupos. Y pellizcar también es casi igual en los tres grupos, de repente un poquito más en la disomía uniparental. La ansiedad, pueden ver que no es tan frecuente en la lesión como en en estos dos mecanismos, en la disomía uniparental y en el V3A. Entonces, un concepto importante a manejar es que los pacientes que tienen, todos tienen ansiedad, todos tienen problemas de conducta, pero la hiperactividad es un poco más frecuente en los pacientes que tienen la lesión y los problemas de ansiedad y los problemas de regulación de emociones con agresión es un poco más frecuente en los que no tienen lesión. Los comportamientos explosivos pueden ver que también son más frecuentes cuando es solo el gen que falta, seguido por la disomía uniparental y en tercer lugar la de lesión. Yo considero que los comportamientos explosivos son en parte, tienen que ver con la ansiedad, entonces por eso son más frecuentes en este grupo. Y también hay problemas sensoriales, de sensibilidad sensorial, como hipersensibilidad al tacto, resistencia a que se les toque la cabeza o que se coloquen objetos en la cabeza. Y esto parece ser un poquito más frecuente en la lesión, pero también está presente en los otros mecanismos. ¿Y cómo es que cambian los comportamientos en el tiempo? Ese es un concepto importante a tener. La irritabilidad, que yo también la asocio a veces con ansiedad, es menos frecuente en los pacientes con la lesión y tiende a aumentar con la edad, no tanto en los pacientes con lesión, pero sí tiende a aumentar con la edad más en los pacientes que tienen el problema del gen solamente en vez de la lesión o que tienen la disomía uniparental. Aumenta con el tiempo. Y la hiperactividad no aumenta tanto con el tiempo. De hecho, muchas veces en los pacientes con lesión, la hiperactividad se estabiliza después que tienen 10, 12 años. Pero está presente en los tres grupos, pero tiende a aumentar un poquito más en los pacientes con la disomía uniparental y el problema del gen. De ahí el pellizcar es más frecuente en la disomía uniparental y la ansiedad aumenta mucho en los dos, en la disomía uniparental y en el problema del gen, y no aumenta tanto en la lesión. Entonces, esa es como una introducción para darles una idea de la frecuencia, cuáles son los problemas más grandes que vemos en pacientes con síndrome de Angelman. Y este slide, muchas veces cuando vemos problemas de comportamiento, problemas de regulación de emociones, es importante que el médico piense en condiciones médicas que pueden hacer que los niños se pongan irritables, que los niños jóvenes se pongan irritables o que se pongan muy ansiosos. Entonces, es importante que el médico piense en estas cosas. Por ejemplo, cuando el sueño es insuficiente, las personas con síndrome de Angelman, como cualquier persona, se ponen más irritables y son más proclives a tener problemas de conducta. Entonces es importante cuando nosotros vemos a estos niños hacer una historia si han habido cambios en el sueño últimamente que se correlacionan con los problemas de comportamiento. El estreñimiento, como ustedes saben, es muy frecuente en personas con síndrome de Angelman las personas con síndrome de Angelman no se pueden comunicar bien, no le pueden decir tengo dolor de estómago, estoy estreñido. Entonces ellos simplemente se ponen irritables, a veces no comen muy bien. Entonces siempre es importante pensar en el estreñimiento y los problemas de sueño como causa de un empeoramiento en los problemas de conducta. El reflujo gastroesofágico es frecuente, más frecuente en niños pequeños, pero también en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces es algo importante, sobre todo si comenzamos a ver problemas de conducta que se asocian con la hora de las comidas. Usualmente el reflujo viene 1 a 3 horas después de la comida. Y la dismenorrea o los dolores que están asociados con la menstruación también pueden causar irritabilidad y es importante ver si es que hay un patrón asociado con los periodos.
La cuestión dental es una cosa muy delicada, ¿no? Porque los niños, jóvenes, adultos con síndrome de Angelman tienen mucha sensibilidad de ir donde el dentista, abrir la boca y dejar que les miren la boca. Y muchas veces se nos pasan los problemas dentales y eso puede causar, el dolor dental puede causar mucha irritabilidad. Entonces es importante hacer un esfuerzo y buscar a un dentista, un odontólogo que que tenga especialidad en ver a niños con problemas de desarrollo, a jóvenes con problemas de desarrollo. Muchas veces es necesario usar un gas para que ellos puedan colaborar con esta evaluación. Pero no muchos, pero hay dentistas que pueden hacer eso. Escoliosis es un problema es como que la curvatura de la columna vertebral y a veces eso puede causar dolor. Las convulsiones. Cuando hay convulsiones puede haber confusión después de las convulsiones, puede haber irritabilidad. También hay medicamentos como el Keppra, que el Keppra es muy bueno para controlar las convulsiones, pero a veces puede causar irritabilidad. Entonces es importante pensar en los medicamentos que está tomando el niño, el joven, el adulto joven, para ver si eso podría estar causando problemas de comportamiento. Entonces, algunos conceptos para el manejo de comportamiento, de problemas de desafío, de comportamiento de ansiedad. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué significa este comportamiento. O sea, las personas que tienen síndrome de Angelman y los niños jóvenes en general no tienen problemas de comportamiento solo porque se quieren portar mal o son malcriados. Tenemos que pensar qué es lo que está causando estos comportamientos, ¿no? Entonces, acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, hay una trabajadora nueva en la casa. Entonces, si uno observa bien, la persona con síndrome de Angelman ve a la trabajadora entrar a la casa y se aferra al papá, a la mamá y hace vocalizaciones de angustia. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Porque que está ansioso, porque no conoce a esa persona. Es una persona nueva en la casa y eso causa ansiedad a una persona con síndrome de Angelman. En la escuela, la maestra le da material nuevo al niño con síndrome de Angelman y el niño arroja el material. Y puede considerarse como un mal comportamiento, pero lo que puede significar es que la persona con síndrome de Angelman se siente abrumada con ese material nuevo y por esa abrumación lo tira, ¿no? Porque siente que es demasiado para él. O salir a un centro comercial, salir de la camioneta, la persona con síndrome de Angelman se congela, no se mueve y lo que quiere decir es que está asustado, abrumado con la multitud y los ruidos que hay en la calle. Entonces tenemos que estar observando qué es lo que está causando y qué es lo que nuestro niño, nuestro hija quiere decir con esos comportamientos. Entonces, otro concepto que es importante es hacer un análisis funcional de la conducta. Entonces queremos saber A por antecedente, B es de behavior en inglés, que es conducta, cuál es el comportamiento, y C es de consecuencia, cuál es la respuesta a esa consecuencia, para tratar de entender y también para tratar de tener ideas de cómo mejorar esos problemas de comportamiento en el futuro. Porque a veces el antecedente es importante, pero a veces también la consecuencia, lo que nosotros hacemos cuando nuestros hijos tienen esos problemas de comportamiento, puede perpetuar un comportamiento que no es ideal. Entonces, por ejemplo, el maestro le dice a Pedro, sentémonos en el círculo. Y Pedro comienza a tirarle los cabellos a otro chico. Y la auxiliar saca a Pedro del salón de clases. Entonces, de repente, Pedro no quería estar en la clase, no le gusta sentarse en el círculo y hace ese comportamiento de tirarle los cabellos a otro chico. Y cuando el auxiliar lo saca, de repente está reforzando esa conducta, porque le está diciendo, cuando tú le jalas el cabello, tú puedes salir de la clase y puedes evitar hacer una tarea que no es preferida para ti. Entonces, de repente esa no es, él estaba tratando de escapar de esa actividad y de repente, y consiguió su objetivo, pero idealmente nosotros no queremos darle a las personas con síndrome de Angelman, a las personas en general, un refuerzo para un comportamiento negativo cuando tienen estas actitudes.
Algo que es importante es cuál es la función de los comportamientos. Todos los comportamientos tienen una función. Y un estudio que se ha hecho mucha de esta data, de estos datos que les estoy mostrando, vienen del estudio de historia natural de síndrome de Angelman que se ha hecho en el Boston Children's. Entonces, la razón más frecuente por comportamientos disruptivos de los datos que se obtuvieron era problemas de comunicación. Que las personas con síndrome de Angelman quieren algo, pero no saben cómo expresar lo que quieren. Y eso era más de la mitad de los casos. Seguidos de cerca por conductas buscando atención. Como ustedes saben, a las personas con síndrome de Angelman les encanta tener atención y muchas veces tienen comportamientos negativos para conseguir la atención. Para un niño, para una persona con síndrome de Angelman, la atención negativa es mejor que no atención. Entonces, muchas veces estos comportamientos se producen para conseguir la atención y es importante tener eso en cuenta. Muchas veces ellos buscan el estímulo sensorial, ¿no? Por ejemplo, están mordiendo cosas o están saltando, eso es búsqueda de estímulo sensorial. Y finalmente tenemos evitar, como lo que le pasó a Pedro en el ejemplo anterior, evitar ciertas situaciones, ciertas tareas. Entonces, nosotros podemos pensar en intervenciones para problemas de comportamiento. Por ejemplo, si la función es comunicación, ¿cómo? Nosotros sabemos que comunicación es probablemente el problema más importante en las personas que tienen síndrome de Angelman, que no pueden comunicar efectivamente lo que quieren, lo que les molesta. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con eso? Yo trabajo en Estados Unidos, entonces incluso acá es difícil conseguir estos recursos, pero algo que se está tratando de trabajar acá mucho es usar la comunicación aumentativa, o sea, utilizar fotos, figuras o utilizar ciertas computadoras, ciertas iPad que tienen programas para que las personas con síndrome de Angelman comuniquen lo que quieren usando como figuras en el iPad o en un screen de computadora. Entonces, eso es algo que se puede entrenar con una terapista de lenguaje. Me parece que hay algunas personas en Argentina, Chile, Colombia que lo hacen. Creo que en Perú también hay algunas personas que los hacen, pero no mucho. No es fácil conseguir estos servicios. Entonces, es importante tratar de trabajar en eso. La pregunta es, ¿cuándo es el momento de hacerlo? Si el niño tiene 2 años, ¿va a estar listo para hacerlo? Quizás no. Hay que evaluarlo. Pero las personas que tienen más de 7 años, 8 años, deberíamos tratar de introducir estrategias de comunicación aumentativa, primero con fotos y también puede ser con aparatos electrónicos. Es importante cuando se comienza a trabajar en esto que la persona con síndrome de Angelman lo tenga en los diferentes ambientes en que está y que se estimule en todo momento el uso. Y eso puede ayudar mucho con estos problemas de conducta. Por mi experiencia como pediatra de desarrollo, yo veo que muchas veces cuando mejora la comunicación, lo he visto muchas veces, cuando mejora la comunicación los problemas de conducta disminuyen mucho. En cuanto a la función sensorial, acá en Estados Unidos se trabaja mucho con terapistas ocupacionales. Las terapistas ocupacionales se encargan de ver esto de los problemas de modulación sensorial. Y primero lo que hacen es identificar las cosas que a una persona lo irritan, lo fastidian. Y también hay modificaciones sensoriales que pueden calmar a una persona. Entonces, estas terapistas ocupacionales tratan de hacer un plan para evitar las cosas que irritan a las personas con problemas sensoriales y tratar de tomar ventaja de las cosas que los calman. Entonces, es algo importante que me parece que puede tener un impacto grande en el manejo de problemas de comportamiento. Atención. Como lo decía antes, las personas con síndrome de Angelman tienen necesidades sociales únicas. Ellos constantemente están buscando atención
Entonces es importante no dar mucha atención, no reforzar los comportamientos negativos y tratar de, y eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Nosotros nos fijamos más en los comportamientos negativos que en los comportamientos positivos, pero es importante cuando veamos comportamientos positivos tratar de prestar mucha atención y tratar de reforzar esos comportamientos positivos y decirle a la persona con síndrome de Angelman, mira, o sea, hacerle como praising, tratar de que se sienta que está reforzado ese comportamiento positivo. Las personas con síndrome de Angelman frecuentemente tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces es importante no exigirlos más de lo que ellos pueden dar. Es importante cuando están trabajando darles descansos más frecuentes, enseñarles a pedir un descanso, presentar opciones para que pueda escoger lo que se puede hacer, para que tenga opciones. Y cuando es apropiado enseñarle un camino para que pueda decir, ya no quiero esto, darle una ruta de escape, ¿no? En vez que haga un berrinche o que tenga conductas agresivas cuando ya no quiere algo. También pueden haber modificaciones ambientales. Ahora hay mucha información acerca del autismo. Que el autismo es diferente del síndrome de Angelman. Pero hay muchas cosas que sirven de que podemos sacar del mundo del autismo para personas con síndrome de Angelman. Una cosa es tratar de tener en la casa una rutina consistente. Muchos cambios van a alterar a la persona con síndrome de Angelman. No es ideal que haya muchos cambios. Idealmente ellos van a sentirse más seguros, más contentos con una rutina, saber qué viene después. Las personas con síndrome de Angelman no son muy verbales, son más visuales. Entonces, de repente, utilizar cosas visuales para explicarles cosas. No hay que hablarles mucho, pero más bien tratar de utilizar cosas visuales para ayudarlos a entender las cosas que queremos decirles. Hay los temporizadores o timers que pueden como darles, ok, vamos a hacer esto, vamos a poner el timer y en 2 minutos ya tenemos que ir a comer. Entonces, para darle un tiempo para que se haga la idea de que ya es hora de hacer una transición. Es importante planear las transiciones, sobre todo las transiciones difíciles. Y se pueden usar objetos preferidos, actividades predilectas como reforzadores. Estoy seguro que ustedes lo hacen sin necesidad de que les diga esto, pero es algo que sirve y que vale usarlo. O sea, como películas, videos, fotos. Yo he visto que muchas personas con síndrome de Angelman les gusta mirar las fotos, jugar con agua, burbujas, juegos sensoriales preferidos, incentivos sociales, son cosas que pueden ser útiles. Pero en general, idealmente, cuando los problemas de comportamiento son muy significativos, es importante tratar de conseguir un especialista de comportamiento para que los ayude a trabajar en esto. No sé si en este punto hay alguna pregunta, algún comentario antes de que siga más adelante. Si tienen alguna pregunta, sería también ideal que la puedan ir escribiendo en el chat. Doctor, nos han llegado un par de comentarios que si puedes hablar un poquito más fuerte porque creo que se oye un poquito de eco. Ok, No sé si te acercas un poco más al computador. Si alguien ya. tiene alguna pregunta, porfa, escríbanlo en el chat. Bueno, y finalizando, yo creo, doctor, tal vez la charla, em, podemos contestar esas preguntas. Sí, sí, después de la charla podemos contestar preguntas. Ok, Excelente. está mejor así, ya me acerqué un poquito. Ahora vamos a hablar de Le ansiedad. preguntamos al doctor Gerardo. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No. Okay. Luz Marina. Ok. Ok, entonces vamos a hablar de ansiedad.
Se habla mucho de ansiedad en síndrome de Angelman. La ansiedad es un síndrome frecuente. Sin embargo, la ansiedad es un síntoma interno, que usualmente nosotros cuando estudiamos ansiedad en personas que no tienen síndrome de Angelman o problemas de desarrollo, requiere que la persona describa su experiencia, es decir, lo que siente. Y desafortunadamente en nuestros pacientes con síndrome de Angelman, ellos no pueden comunicar lo que sienten verbalmente. Entonces, ¿cómo es que podemos apreciar la ansiedad en una persona con síndrome de Angelman? Ellos presentan la ansiedad con irritabilidad, agitación, aumento de síntomas de desasosiego, distractibilidad, aumentos de comportamientos repetitivos o ritualísticos, llantos, gritos, aumento de comportamientos agresivos y síntomas somáticos como sudoración, dolor de estómago, vómitos, temblores. Eh, Algo que es importante es, no podemos estar seguros que esto es ansiedad. Y como les decía al comienzo, es importante asegurarnos de que no hay algo más detrás de estos comportamientos, que no hay una cosa neurológica, dolor, estreñimiento, problemas de reflujo, o es algo que los está frustrando por falta de comunicación. Entonces, eso es lo que hace esto un poquito difícil. Eh, Cuando se ha estudiado esto con pacientes con síndrome de Angelman, se han visto cuáles son las causas más frecuentes de estrés o ansiedad. Separarse de los padres o de la persona que los cuida. Puede ser muy difícil para una persona con síndrome de Angelman. Ir a un sitio nuevo, inesperado, también es difícil. Expectativas de conducta que están fuera de sus habilidades, hacerlos sentar, prestar atención, o darles demandas que ellos no pueden. Eso los puede estresar mucho. Cuando están pasando muchas cosas a la vez, o sea, ir a un sitio que es muy ocupado y dificultades sensoriales, ¿no? Como ciertos sonidos, olores, calor, pueden afectar a algunas personas más que otras. Entonces, ¿qué es importante interpretar, como decía antes? ¿Qué nos está tratando de decir nuestro hijo o hija con síndrome de Angelman? Me siento nervioso cuando me separo de mis padres, me da miedo cuando no sé qué viene, qué esperar, me siento estresado cuando hay mucha gente o mucho ruido, me siento estresado cuando lo que tengo que hacer es muy difícil para mí, tengo miedo de situaciones de que voy a tener dolor o voy a estar incómodo y no me gusta cómo me siento y quiero sentirme mejor. Esas son muchas de las cosas que una persona con síndrome de Angelman puede estar sintiendo cuando tiene estas conductas. Acá tengo un par de estudios que miraron ansiedad en personas con síndrome de Angelman y la manifestación más común de ansiedad fue agresión. Esa es la manifestación más común. Y la circunstancia más común que desencadenó ansiedad fue la separación del cuidador o del padre. Y cuando se hicieron cuestionarios de conducta, los síntomas más frecuentes fueron irritabilidad e hiperactividad. En otro estudio se reportaron casos de ansiedad en el 40% de una muestra de 100 personas con síndrome de Angelman. Casi el 70% tenía un cuidador preferido y más de la mitad mostraron angustia cuando se separaron de ese cuidador. Las personas más jóvenes con depresión son menos propensas a tener comportamientos de ansiedad. Eso pasa más en personas con disomía uniparental o con la variante genética del gen, con el V3A. Y algo que es importante tener en cuenta es que las dificultades para dormir y los comportamientos agresivos se asocian con ansiedad. Cuando vemos mucha agresión, cuando vemos muchos problemas de dormir, tenemos que pensar en la posibilidad de ansiedad. Entonces les voy a presentar un caso para ir viendo estos temas. Entonces Alicia es una mujer de 20 años que tiene una lesión y ella tiene mucha ansiedad cuando se separa de su mamá. La mamá tiene que quedarse en casa con frecuencia, a pesar que a veces tiene cosas que hacer y si tiene que irse, tiene que escabullirse o que la cuidadora distraiga a Alicia. Ella está más tranquila, se observó que cuando la mamá está cerca, ella está más tranquila y sus comportamientos disruptivos aumentan cuando la mamá sale.
¿Y qué es lo que haces? Tiene una risa nerviosa, golpea, muerde, tira objetos para llamar la atención de su madre. Entonces, ¿cómo tratar esta situación? Y esta era una cosa que se repetía mucho y era muy disruptiva para la mamá. Entonces, en primer lugar, queremos asegurarnos de que no haya un problema médico detrás de esto. Entonces, el médico tratante tiene que hacer una historia clínica para ver cuáles son las situaciones en que esto pasa. Eh, Terapia ocupacional se puede utilizar, sobre todo para ayudarla a calmarse cuando la mamá se va, a tratar de hacer estrategias de No, no abres una bolsa para... a comunicación alternativa, eh, para tener una estrategia de comunicación. Entonces, si se trabaja con una persona de comportamiento, con un profesional de comportamiento, desarrollar una rutina consistente en momentos de separación. Entonces, algo que ya la persona con síndrome de Angelman puede anticipar y es una rutina. Tratar de utilizar videos, fotos para distraer a la persona con síndrome de Angelman, hacer una exposición gradual a estímulos que causan ansiedad y usar, también lo que usamos son historias sociales en figuras, hacer como una historia para ayudarlos a entender lo que va a pasar, ¿no? Muchas veces las personas con síndrome de Angelman tienen ese miedo de perderse algo. Ellos quieren estar en todas y no quieren perderse nada. Entonces, a veces tomar ventaja de eso. Si hay algo que le llama mucho la atención, la cuidadora de repente puede distraerlo con una de esas cosas para facilitar la transición de que la mamá se vaya. Tratamiento farmacológico. Esta es una situación más de ansiedad, de separación de ansiedad. Y a veces uno trata todas las opciones, trata todas estas intervenciones farmacológicas, o estas intervenciones de cambiar el ambiente, de usar las cosas sensoriales, la comunicación, y nada ayuda. Y los problemas son disruptivos y crónicos. Entonces, en esos casos, los médicos tratantes tienen que considerar la posibilidad de un tratamiento farmacológico cuando esto es muy disruptivo, muy persistente. Y en esos casos, algo que hemos visto, la buspirona es un buen medicamento para utilizar para la ansiedad. La buspirona es un medicamento de segunda o tercera línea para ansiedad en población típica. Pero el problema es que el medicamento que se usa con más frecuencia en la población típica que no tiene síndrome de Angelman son los recaptadores de serotonina, como la fluoxetina o el Prozac, la sertralina o el Zoloft, el citalopram o Lexapro. Son esas medicinas que se utilizan mucho, por lo menos en Estados Unidos, para la ansiedad, y yo creo que en nuestros países latinoamericanos también. Pero en los pacientes con síndrome de Angelman, particularmente los pacientes con depresión, esas medicinas no se toleran muy bien. Entonces, por eso lo que hemos visto es que la buspirona se tolera mejor en pacientes con síndrome de Angelman, y lo que hacemos es comenzamos con una dosis pequeñita y se toma 2 veces al día, se puede moler la buspirona y se va aumentando poquito a poco hasta encontrar el punto que no cause efectos secundarios, pero ayuda con la ansiedad y con estas conductas disruptivas. Hay otros medicamentos que se utilizan como les dije, igual se puede utilizar los medicamentos de recaptación de serotonina, pero no tanto. Si es que la buspirona no funciona, se puede tratar. Hay las benzodiazepinas, que ustedes los conocen muy bien porque lo usan para las convulsiones a veces. Pero no es ideal usarlos, se puede usar en ciertas situaciones, pero idealmente no. El propanolol es una medicina que ayuda un poco con la ansiedad, pero no siempre es tan efectivo en pacientes con síndrome de Angelman. El problema es que un problema que nosotros vemos es que en la población en general con problemas de desarrollo podemos usar muchos medicamentos para controlar el comportamiento, la agresión, pero en pacientes con síndrome de Angelman hay mucha sensibilidad a estos medicamentos. Entonces uno tiene que ir con mucho cuidado cuando les prescribe un medicamento
y ustedes tienen que asegurarse de que vea a sus niños alguien que tenga mucha experiencia y que sea muy gradual. Es importante ir muy gradualmente porque, como les digo, son muy sensibles. Entonces, después de hablar de la ansiedad, ahora quisiera hablar de la agresión, que es un problema muy difícil, ¿no? Es muy frecuente, es muy difícil. Y algo que se ha visto es que las tasas de comportamiento agresivos son más altas en el síndrome de Angelman que en muchas condiciones genéticas. Las conductas explosivas, tirar cosas, y pero interesantemente, como les mostraba antes, en el grupo de lesión, que es el grupo más frecuente de síndrome de Angelman, no son tan frecuentes comparado con los otros, porque tiene un componente de ansiedad también. Entonces, en la conducta explosiva se ve más en los problemas, en los pacientes que tienen el problema del gen y de la disonía parenteral, y en esto está un poco más distribuido entre los tres grupos. Y los comportamientos agresivos tienden a aumentar más, no tanto en la de lesión, pero más en los otros grupos, ¿no? Igual que pellizcar. Entonces, tenemos otro ejemplo. Tenemos Carlos, es un hombre de 32 años con Angelman por disonía uniparental. Intento de morder, grita y se tira al suelo cuando se le imponen límites, como salir de la piscina, de la pileta. Las salidas comunitarias son cada vez más impredecibles y peligrosas. Hay daños a la propiedad y golpes cuando las visitas llegan a la casa, trabajar con un cuidador no preferido. Puede morder de la nada si se abraza. Entonces, era una situación muy difícil. Y Carlos, por tener esta disonía uniparental, tenía muchas habilidades, muchos puntos fuertes, pero su conducta, su comportamiento, sus emociones estaban causando problemas a él y a las personas alrededor de él. Entonces, igual que en los otros casos, tenemos la opción tenemos que estar seguros de que no hay un problema médico detrás de estos comportamientos, usar terapia ocupacional, terapia de comunicación, terapia psicológica, eh, tratar de buscar alguna manera de llamar la atención que no sea, no responder a sus conductas agresivas, ayudar a identificar los precipitantes. En vez de abrazar, hacer más con un choque de puños para evitar ese impulso de morder. Pero eventualmente se decidió, o sea, tratar en estos casos un tratamiento farmacológico porque hay mucha ansiedad. La buspirona es una buena opción también para estas conductas agresivas. En casos menos severos se puede tratar un medicamento de ansiedad, se pueden usar benzodiazepinas en casos por tiempo corto, porque las benzodiazepinas no se deben usar por mucho tiempo, y el propanolol puede ayudar un poco, pero en casos más severos de agresión, el medicamento de elección son medicamentos tipo risperidona, aripiprazol, quetiapina, ¿no? Que es el Risperdal, el Abilify y la quetiapina. Entonces, estos medicamentos pueden ser muy efectivos, pero tienen el problema que pueden aumentar el apetito. No siempre funcionan y cuando funcionan pueden aumentar el apetito y muchas veces de por sí nuestros hijos, hijas con síndrome de Angelman tienen mucho apetito y eso puede llevar a que ganen peso, lo cual es muy difícil para la movilización. Entonces, yo soy un poquito cuidadoso. Hay situaciones en las que uno tiene que usar estos medicamentos porque la agresión es demasiado, entonces hay que usarlos porque la agresión es demasiada, pero si tenemos tiempo, yo prefiero tratar de trabajar primero en la ansiedad, porque si la buspirona tiene un mejor perfil de efectos secundarios. Pero hay situaciones en las que hay que usar estos medicamentos que son los más efectivos para la agresión o cuando las personas con síndrome de Angelman se pegan a sí mismos, ¿no? Hay un grupo de medicamentos que son medios tradicionales para los casos más severos, que son los anticonvulsivantes. Hay ciertos medicamentos anticonvulsivantes que ayudan con la regulación de emociones, con las conductas agresivas. Es el Topamax, el Amictal,
el clobazam, el gabapentin. Entonces, muchas veces, si es que su hijo o hija tiene convulsiones, se puede conversar con el neurólogo y decir, mire, hay la opción de usar un anticonvulsivante que tenga efectos en la regulación de emociones y es algo que puede ayudar. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la hiperactividad y la inatención. Entonces, en un estudio en el 2000 se vio 72 personas con mecanismo de lesión con síndrome de Angelman y se vio que tenían mucha hiperactividad. Y la hiperactividad disminuye con la edad, después de los 10, 12 años, como les dije antes. Las tasas de hiperactividad son mayores comparado con otros problemas de desarrollo. Entonces, Sadhwani, la doctora que me ayudó a hacer que participó en hacer estos slides, esta presentación, encontró en Boston que 65% de las personas con síndrome de Angelman tienen hiperactividad. Y puede aumentar un poco con la edad en algunos grupos, pero después de los 12 años usualmente mejora. Entonces tenemos un niño, Samuel, tiene 7 años, tiene un mecanismo molecular de lesión, necesita moverse constantemente, parece querer explorar todo el tiempo, se distrae mucho en la escuela, a veces lo describen como atolondrado, y es un niño que no para, todo el tiempo se está moviendo. Y no puede aprender porque no se puede sentar para aprender. Su hiperactividad aumenta mucho cuando el ambiente es menos estructurado y predecible. Frecuentemente actúa juguetón, probando los límites hasta donde puede llegar, con una curiosidad que puede ser agresiva y destructiva. Entonces, el tratamiento no farmacológico. En primer lugar, enfatizar el sueño. Si un niño no duerme bien, si un joven no duerme bien, va a tener una tendencia a ser más hiperactivo y más impulsivo. También tratar de que haga mucho ejercicio para tratar de sacar un poco esa energía. Y en la escuela, tratar de hacer pausas de movimiento para que pueda regresar y sentarse, minimizar la distracción de los compañeros preferidos, usar los elogios, refuerzos positivos y estar seguros que disminuir el riesgo de fuga, de caída. Muchas veces las personas con síndrome de Angelman les gusta escaparse y corren y eso puede ser peligroso. Entonces es importante evaluar ese riesgo y hacer las cosas necesarias para evitarlo. En cuanto a terapia ocupacional, identificar intervenciones sensoriales calmantes, a veces un masaje fuerte puede ayudar, darles tubos masticables, otros objetos que los puedan ayudar a distraerse. En cuanto al medicamento, el medicamento ideal para el síndrome de Angelman son los estimulantes. Son el Ritalin, el Adderall, es el medicamento ideal para el síndrome de Angelman. Pero en los pacientes es el medicamento ideal para las personas con ADHD, con TDAH, con hiperactividad e impulsividad. Y definitivamente las personas con síndrome de Angelman muchas veces funcionan como si tuvieran el TDAH, el trastorno de déficit de actividad y atención. El problema es que los estimulantes no les caen bien a las personas con síndrome de Angelman. Los estimulantes los ponen más irritables en general y no los ayudan. Entonces nosotros ni siquiera consideramos darles estos medicamentos a las personas con síndrome de Angelman. Un medicamento que yo utilizaba a lo largo de los años para ayudar a las personas con trastornos de hiperactividad e inatención es la guanfacina y la clonidina. Estos son medicamentos muy benignos, son medicamentos que antiguamente se usaba para controlar la presión arterial, eran como antihipertensivos, pero ahora se ha descubierto que ayudan con el TDAH, con la hiperactividad y la impulsividad, y pueden funcionar muy bien. Entonces, yo he usado guanfacina sobre todo. Guanfacina me gusta usar más porque causa menos somnolencia. La clonidina es más potente, pero a veces causa mucha somnolencia. Entonces, estos medicamentos me parece que funcionan bien. No son perfectos,
no son perfectos, en que no controla totalmente la hiperactividad e impulsividad y los problemas de comportamiento, pero les quitan un poquito, como le dicen, le baja un par de revoluciones a estos niños que son tan hiperactivos y tan impulsivos y pueden hacer una diferencia en el día a día. Entonces, yo a veces lo uso. Hay otros medicamentos que se pueden usar, inclusive estos medicamentos antipsicóticos como la risperidona, el aripiprazol, pero tienen el riesgo de aumentar el apetito y hacerlos que ganen mucho peso. Y este medicamento no es para la hiperactividad e impulsividad, es más para la agresión, para la irritabilidad, pero pueden ayudar un poquito con la hiperactividad y la impulsividad. Entonces yo prefiero usar estos medicamentos para los pacientes con síndrome de Angelman, que tienen problemas de hiperactividad. Entonces, esta es mi presentación. Muchas gracias por su atención y todas las preguntas son bienvenidas. Estoy hablando ahora de este tema, pero también si tienen preguntas, yo soy un investigador para los estudios, para los nuevos medicamentos que vienen de síndrome de Angelman. Así que si tienen preguntas por ese lado también, encantado de contestar lo que pueda contestarles. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos personas que tienen la mano levantada. Vamos a empezar con esas dos personas, luego pasamos a las preguntas del chat y si alguien más después tiene preguntas, seguiremos con eso. Entonces, Lady Palacio, tienes la mano levantada. Si quieres, abre tu micrófono, por favor. Gracias, Steph. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por esta charla. Bueno, yo tengo muchas dudas con relación a este tema. Yo te comento un poquito, mi hijo se llama Tiago. Él tiene 6 años y actualmente él está recibiendo terapias de comportamiento, se llaman ABA. ¿Qué me preocupa? Entiendo que todo este tema del comportamiento está como muy inmerso a lo que es el síndrome de Angelman, ¿cierto? Una de sus características viene a ser todo este tema comportamental. Entonces yo quisiera saber si esta terapia de comportamiento la retiro, si no sirve o si mejor enfoco estos comportamientos disruptivos hacia la comunicación y hacia la integración sensorial, que viene a ser pues la terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial. Porque reconozco que la terapia ABA tiene como unas estrategias comportamentales, pero con lo que usted nos informa acá es como siempre preguntarnos o encontrar la causa del comportamiento de ellos, ¿cierto? Como que siempre hay una causa del por qué y la veo muy enfocada al tema de la comunicación. Entonces yo quisiera, doctor, que usted me orientara y me dijera como que, mamá, no, retíralo de ABA y enfócate a comunicación y a ocupacional, o sigue con ABA, que igual allí le pueden servir muchas cosas. Gracias, doctor. Sí, perdón, ¿qué edad tenía Tiago? ¿Qué edad tiene Tiago? Doctor Tiaguito tiene 6 años. 6 años. ¿Y cuál es la principal preocupación que tiene respecto a su comportamiento? Bueno, el comportamiento que tiene más integrado Tiago es jalar cabello. Jalar el cabello. Él es también, también es un niño con mucha inquietud motora, es muy explorador, pero poco a poco, es la unión de todas las terapias, ¿cierto? Él ha recibido muchas terapias, actualmente estamos con física, ocupacional, lenguaje y ABA, pero también ha recibido musicoterapia, integración sensorial, cognitivo-conductual, y entre todas ya tenemos al menos una permanencia de 20 minutos, ¿cierto? Y esos 20 minutos pues le ha favorecido mucho también en el preescolar. Él está en esta edad, apenas va para grado jardín, y le ha favorecido porque participa mucho de las actividades y ha aprendido bastante cositas. Pero, doctor, sí o sea, es tremendamente jalador de pelo. Y cuando se me va a enfermar,
aumentan mucho los jalones de pelo. Por decir ahorita que usted está hablando que el comportamiento a veces también es porque se van a enfermar, completamente de acuerdo. Pasamos por una bronquitis severa, bacteriana, y las 2 semanas antes, o sea, estuvo jalando mucho pelo. Eso es como lo que más tiene Tiago, y no sé si con terapia comportamental les podamos ayudar como a quitar eso, o si eso es para toda la vida. No sé, doctor, o sea, eso me preocupa mucho porque ya jala muy duro. Sí. Eh, me parece excelente, parece que él ha mejorado, ¿no? Que ahora se puede quedar quieto por 20 minutos y tomar ventaja de sus servicios escolares. Entonces, eso suena que ha habido una mejoría con todos los servicios que está recibiendo. Desafortunadamente, los problemas de hiperactividad e impulsividad en el síndrome de Angelman a veces son significativos y no es tan fácil de lidiar con ellos. Pero suena que Tiago está teniendo una respuesta positiva y que usted está haciendo un gran esfuerzo, porque yo estoy seguro que solo llevarlo a todas esas terapias es un montón de trabajo para usted. Pero suena que está funcionando. Yo digo que hay que continuar, porque este no es un problema fácil de resolver. Me suena como que está por buen camino. Creo que es importante, como hablábamos, analizar cuáles son las situaciones en las que jala el cabello y tratar de anticipar y prevenir y tratar de reforzar mucho cuando él tenga buenos comportamientos y tratar de como que ignorarlo un poco cuando jale el cabello, porque muchas veces lo hacen con el propósito de llamar la atención. Doctor, sí, mira, él jala cabello por muchos motivos. Casi nunca es por agresión, porque esté enojado, porque en él casi no se enoja. Pero por decir, me va a pedir más leche, entonces me voltea el pelo. Entonces yo le enseño, hijo, tócame de la mano, pídeme de la mano. Está muy feliz, abraza a sus abuelas, las jala de cabello. O sea, tiene muy integrado que como que esa reacción la hace así, y hemos utilizado muchas estrategias. Antes funcionaba la palabra suave, ya no funciona la palabra suave, ya me está funcionando la palabra cuidado. Entonces cuando le digo, hijo, cuidado, me suelta. Pero entonces veo que pasan los años, que pasan los meses, y no deja de jalar cabello. Entonces, pues eso sí, a veces me pone triste, porque yo digo, en la socialización puede que eso le genere a las personas apatía, y ya viene Tiago, va a jalar cabello. Nunca nos ha pasado, nunca nos lo han expresado, pero me imagino que hay personas que lo han pensado. Entonces, pues doctor, sí, como que mi pregunta va enfocada a eso, porque sí me preocupa que a la final como que el comportamiento no desaparezca del todo. Yo creo que si continúa va a seguir mejorando y creo que trabajar en la comunicación ayudaría y tratar de continuar reforzando las conductas positivas y tratar de ignorar cuando tiene este tipo de conductas, ¿no? O sea, pararlo y tratar de ignorarlo. Pero muchas gracias por presentarnos este caso. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a seguir con Gaby López. Luego hacemos las preguntas del chat, doctor, Ok, para poder darle chance a los que escribieron, y luego seguimos con Maxi y con Miki. Pero primero vamos con Gaby. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. Una consulta. ¿Existe tal vez evidencia o ya algún caso de que los niños con síndrome de Angelman puedan tener otro síndrome también? ¿O eso no puede pasar? me parece una pregunta muy interesante. Sí, sí es posible. Hay situaciones en las que algunos pacientes con síndrome de Angelman pueden tener otras variantes genéticas, pero no es muy frecuente. O sea, la mayor parte de todos los casos que he visto, o sea, eso ha pasado muy ocasionalmente y usualmente no ha sido significativo. De por sí, el síndrome de Angelman es una condición tan rara que estadísticamente tener una segunda condición, o sea, es infrecuente, pero es posible que pase. Pero usualmente haciendo el examen genético se puede descartar eso. Gracias, gracias, doc. Bueno, entonces seguimos a el chat. Em, Erika Gómez nos dice,
Em, Buenas tardes, mi hijito se come las uñas, eso causa la ansiedad. ¿Cómo puedo quitarle ese mal hábito? Sí, el morderse las uñas puede ser un poco sensorial, un poco de ansiedad y a veces pasa a algunas personas, ¿no? ¿Cómo quitarle ese hábito? Yo creo que de repente lo que veo con mucha frecuencia en pacientes con síndrome de Angelman es esa tendencia a tener conductas orales, a ponerse cosas en la boca. Y algo que nosotros hacemos con frecuencia en estas situaciones es tratamos de darles esos feeders, esas cosas para la dentición que se usa para que los bebés muerdan y darle algo para que muerda y a veces se puede poner como en un collar, una cosa que le guste morder y en esos casos, o sea, cuando él tenga esa sensación de morder, en vez de morderse las uñas, va a morder esa cosa que tiene en el collar. Esa puede ser una estrategia para ayudarlo con eso. Bueno, Valeria nos escribe, buenas tardes desde Argentina. Mi hija Melody de 16 años tiene conductas disruptivas, gritos, pellizcos fuertes y mordidas que lastiman. Por momentos no quiere que la toquen y por momentos abraza tan fuerte que te deja sin respiración. Tiene mucha fuerza. ¿Hay terapias o medicación para regular esto? Sí, suena que de repente es algo que está asociado con ansiedad, es una conducta que tiende sí, eh, que tiende a presentarse con más frecuencia en jóvenes. Y lo que se puede hacer es, como hablamos antes, tratar de analizar si es que con terapia ocupacional, tratar de entender su perfil de sensibilidades, de modulación sensorial y ver si hay estrategias para evitar ciertas cosas que la estresan y tratar de utilizar ciertas estrategias de modulación sensorial que la pueden calmar cuando tenga estos episodios. También tratar de entender qué son las cosas que la estresan, que la ponen así más nerviosa, más desregulada y tratar de actuar a ese nivel. Eso es lo que yo recomendaría, pero si es, no suena que hay mucha, si fuera algo muy disruptivo, de repente en algún momento considerar alguna intervención farmacológica como la buspirona. Yo sé que la buspirona pero eso sería ya en un caso más severo, ¿no? Si es que se considera que es algo severo. Bueno, Diana Lucía Plata nos hace la pregunta, ¿cómo me aconseja preparar a mi hija para las fiestas navideñas, para que no jale pelo y esté tranquila? ¿Y cómo preparar a mis sobrinos para que no la rechacen y de alguna manera la entiendan? Sí, estas fiestas son difíciles porque hay muchas reuniones, la gente se junta y eso puede ser muy estresante para las personas con síndrome de Angelman. Y también hay los cohetes, los fuegos artificiales, ¿no? Que pueden ser muy estresantes. Si hay mucha sensibilidad al ruido, algo que se recomienda ahora hay esos como audífonos que se pueden poner que cancelan el sonido. Si es que eso es algo, yo he visto algo, eso es algo que usamos mucho en pacientes que tienen autismo, pero que se puede extrapolar a personas con síndrome de Angelman que tienen mucha sensibilidad a los ruidos, ¿no? Poner esos audífonos que cancelan el sonido. Y de repente, poco a poco, o sea, cuando hayan reuniones familiares, tratar de exponer a las personas que tienen síndrome de Angelman poco a poco al grupo, de repente que vayan llegando poco a poco a las familias y que ya los vaya viendo y estar muy alerta cuando ya se siente abrumada por el ruido, por demasiadas personas y llevarla a un sitio donde esté más cómoda, ¿no? Sin tanto ruido y sin tantas personas. O sea, ser capaz de predecir que hay ciertas situaciones que van a ser demasiado para ella y evitarlas. Bueno, Estrella Folleco nos hace la pregunta, ¿por qué se vuelve más intranquilo conmigo, que soy la cuidadora, y con el padre de crianza se vuelve más relajado? Um, es difícil dar una respuesta general porque no conozco los detalles particulares de la relación. De repente se siente más, yo lo que veo muchas veces con mis pacientes es que
eh, lo que veo muchas veces con mis pacientes es que los niños pasan más tiempo con la mamá y al papá no lo ven tanto. Entonces con la mamá se sienten un poquito más en confianza y a veces, o sea, los niños tienen más problemas de comportamiento con la mamá porque sienten que la mamá los va a aguantar, ¿no? Y con el papá de repente hay un poquito menos de confianza y a veces son un poquito más contenidos con los papás. Pero sin conocer la situación particular es difícil dar una respuesta definitiva. Bueno, Gabriela Ávila nos pregunta, ¿qué consejo me podría dar para el manejo de comportamientos disruptivos o ansiedad durante la mudanza, sea de país o de ciudad, y la adaptación de ella? Sí, justamente ahora estábamos viendo una familia que se mudó de otro país, ah, de otro país acá a Los Ángeles y fue muy difícil. Fue muy difícil para este niño de 9 años que se mudó, que le iba súper bien en el otro lado, tenía una escuela que lo entendía muy bien y de pronto vino a una nueva casa, una nueva escuela y era muy, muy duro. Entonces, para comenzar, le puedo decir que no va a ser fácil la mudanza. ¿Qué podemos hacer para aliviar? De repente, tratar de explicarle con fotos la mudanza, tratar de que tenga sus cosas preferidas con él todo el tiempo, tratar de hacer la transición fácil, o sea, de a pocos, pero no, lamentablemente no va a haber una receta mágica que le va a ayudar va a ser difícil. Y una vez que llegue al otro lado, tratar de armar su recámara rápidamente, para que sienta que las cosas que le gustan están ahí con él y tratar de dedicarle tiempo inicialmente mientras se adapta, ¿no? Y tratar de armar un equipo de terapias, un equipo de escuela rápido para ayudarlo a hacer esta transición. Pero no hay una respuesta fácil, no es una cosa fácil. Bueno, Denise Zúñiga nos hace la pregunta, doctor, una pregunta, ¿tiene relación que un niño que fue llevado con terapia ocupacional desde pequeño tiene mejores perspectivas para ser un niño más manejable de grande? Es decir, presenta menos hiperactividad, un momento, menos hiperactividad o más autocontrol o reciben mejor control. ¿Usted ha visto diferencias entre que niños que llevaron a terapia ocupacional y aquellos que no? Ah, no necesariamente. eh, yo creo que la terapia ocupacional es muy útil, es muy útil para los papás, para los niños. Eh, yo, yo creo que hay algunos niños que tienen un temperamento más difícil que otros. Hay algunos niños que tienen más dificultades desde que son pequeños, que son un poquito más irritables, son más reactivos y eso a veces lo mantienen todo el tiempo, ¿no? Yo veo cuando los niños llegan a la adolescencia, hay algunos que han tenido problemas de comportamiento antes y cuando llegan a la adolescencia como que las cosas se acomodan y tienen menos problemas de comportamiento. Pero hay otros que pasa lo opuesto. O sea, es difícil predecir, pero, pero si no tuvo muchos problemas de comportamiento de chico, esperemos que no, que siga así, ¿no? Nos hacen una pregunta, por favor, me gustaría saber cuáles son los diferentes tipos de Angelman y cómo saber cuál es el que tiene nuestro hijo. Em, Doctor, ¿quieres contestar Sí, cuáles sí. son los genotipos? Y capaz lo que yo recomiendo es que si quieres revisar el examen de tu hijo, lo podemos hacer directamente con Melina, que es la asesora genética de la fundación. Y ella también puede entrar un poquito más a profundidad, pero si quieres contar por encima, doctor. Sí, sí, puedo, no, el propósito es un poquito complicado explicarlo completamente, pero la clave del síndrome de Angelman es el gen VE3A, que está en el cromosoma 15 de la mamá. Este gen produce una proteína que es clave para el desarrollo del cerebro. Y nosotros tenemos dos genes V3A, uno del papá
y uno de la mamá. Pero en todos nosotros, en el cerebro, el gen del papá se bloquea al nacer y todos funcionamos con el gen de nuestra mamá. Pero si el gen V3A de la mamá no puede funcionar, no puede producir la proteína, entonces es que se desarrolla el síndrome de Angelman. Entonces, la causa más frecuente de síndrome de Angelman, que causa por lo menos el 70% de los casos, es la deleción. Y en la deleción es un pedazo grande del cromosoma 15 que incluye el gen V3A, pero que también tiene muchos otros genes. La segunda causa más frecuente de síndrome de Angelman es cuando no es un pedazo del cromosoma 15 de la mamá, pero solo el gen V3A de la mamá. Entonces, esas personas tienen un poquito menos de convulsiones, caminan un poco mejor, tienen un poquito de una mejor trayectoria clínica como grupo, porque siempre hay excepciones. De ahí hay otros dos mecanismos que pasan en el 7% de las personas con síndrome de Angelman. Uno es el disonía uniparental materna, que significa que estas personas tienen dos cromosomas 15 del papá. Entonces no tienen el cromosoma 15 de la mamá y no producen la proteína. Y finalmente hay uno que se llama el déficit del centro de impronta, que tiene que ver con la expresión del gen de la mamá, que es una cosa un poco más rara, más difícil de diagnosticar. Entonces, ¿cómo saber cuál es la variante genética que tiene su hijo o hija? Es a través del examen genético, ¿no? Si tiene el examen genético que le dio el diagnóstico de síndrome de Angelman, me parece que enseñárselo a hacer una cita con Melina y discutirlo es la mejor estrategia para saber. Pero el examen genético es clave, que muchas veces no es tan fácil de acceder en Latinoamérica, ¿no? Perfecto. Eli nos hace una pregunta sobre las dosis de dos medicamentos, que es la guanfacina y la buspirona. Esto podría hacerse capaz en consulta privada, pero sí hace una pregunta, digamos, ¿cuáles son los eventos adversos, perdón, más frecuentes de estos dos Sí, medicamentos, de la guanfacina y la buspirona? claro. La guanfacina es un medicamento que idealmente el objetivo del tratamiento es ayudar con la hiperactividad, la impulsividad y la regulación de emociones. Tiene un efecto pequeño en ansiedad. El efecto secundario grande de la guanfacina es que causa sueño, que hace que los niños se sientan muy cansados y tengan sueño. Dura 8 horas usualmente. Eh, la mayor parte se sienten un poquito cansados al comienzo. Yo creo que como el 80% de los niños, si la dosis es adecuada, ese efecto de cansancio va a desaparecer. Pero hay un 20% que ese efecto de cansancio persiste y hace que esta medicina no sea una buena opción para ese niño. Porque no quieres que el niño esté cansado todo el tiempo, ¿no? Hay unos efectos secundarios que son menos frecuentes, que puede causar irritabilidad, dolores de cabeza, son efectos secundarios menos frecuentes, pero que pueden pasar y que hay que estar al pendiente de eso. En cuanto a la buspirona es una medicina que está diseñada para tratar la ansiedad y la buspirona puede causar, como todos los medicamentos de la ansiedad, puede causar irritabilidad, puede causar que los niños se pongan un poco tristes, un poco emocionales. Esos son los principales efectos secundarios que hay que vigilar. Bueno, voy a seguir con una pregunta más del chat, luego pasamos a dos personas que tenían la mano levantada y volvemos, si nos da el tiempo, volvemos al chat. Juanita Nava de México, perdón, nos hace la pregunta. Buenas tardes. Mi hijo a la hora de sus alimentos come bien, pero no queda satisfecho y pide más. ¿Esto es ansiedad o es un problema de alimentación? Ah, si es algo que está solo específico a la hora de comer, en ausencia de otros problemas que sugieran ansiedad, yo veo muchos pacientes que tienen síndrome de Angelman que tienen un apetito elevado, que a veces no regulan bien su apetito. Entonces, hay que tener cuidado en estos casos porque no queremos que gane mucho peso, no es saludable que
que gane mucho peso, y de repente tratar de darle comidas que son más, que de repente pueden hacer que se sacee, que se sienta lleno, pero que no, o que los satisfaga, pero sin darle tantas calorías, ¿no? Creo que es importante cuidar en estos casos, no darle muchos carbohidratos, muchos azúcares, y tratar de introducir en lo posible, si tiene mucho apetito, tratar de introducir más ensaladas o cosas que tengan fibra. Una alimentación saludable es sumamente importante. Yo creo que cuando nosotros tratamos de problemas de comportamiento, de ansiedad, hay dos bases, dos pilares fundamentales, hasta tres diría yo, tres pilares fundamentales que son la alimentación, tener una alimentación lo más saludable posible, tener mucho ejercicio, creo que el ejercicio es sumamente importante, y la otra cosa que es importante es cuidar el sueño de estos niños, tratar de hacer, a veces el sueño es una cosa sumamente complicada, pero tratar desde pequeños de introducir hábitos de sueño saludables desde el comienzo. Ok, Maxi, Aubi tenía la mano levantada y se le bajó. Maxi, ¿puedes hacer tu pregunta, porfa? Hola, doctor. La verdad que es un gusto escucharlo porque estábamos con muchas ganas de saber que nos encontramos ahí en Colombia. Em, Quiero verle la cara, perdón que... ay. Em, y me alegra mucho ver cómo tiene toda esta visión holística y saber, digamos, dejar en claro que nuestros chicos no son de por sí agresivos, sino que son a causa de algo, ¿no? A causa de alguna situación, como usted bien dijo, puede ser física, puede ser emocional, puede ser alguna medicación o lo que sea, ¿no? Pero que no son de por sí agresivos de naturaleza. Y eso da mucha tranquilidad, ¿no? Solamente encontrar ahí cuál es la causa. Así que muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta, un disparador que me cuestioné. Gianluca tiene hoy 28 años eh, y él comenzó con estos temblores que son frecuentes en la adultez, y entonces empezamos a medicarlo con el Rivotril, ¿no? Ahora, escuchándolo, pienso, porque todos estos temblores se dan en los momentos o que está comiendo o como que tienen un grado de ansiedad. Son momentos donde él está más ansioso que en otros momentos, porque no es que le tiembla la mano en otras circunstancias. Entonces, si esto puede estar aparejado, si la ansiedad se suma tal vez a estos temblores que también tienen los adultos de por sí, digamos, en la mano principalmente, y eso le dificulta mucho para usar la comunicación. Entonces, como se le dispara el prolocuo o la figurita que él quiere marcar porque le tiembla la mano, eso empieza a darle cada vez más ansiedad, ¿no? O, bueno, entonces me preocupé al escuchar que el Rivotril tal vez no es la medicación ideal en estas circunstancias, sino que nombró otra que yo nunca había escuchado para la ansiedad. Esa es mi pregunta. Sí, en primer lugar, la verdad que me siento muy afortunado de tener la oportunidad de trabajar con personas que viven con el síndrome de Angelman. Son personas que tienen un carisma, una, una personalidad tan especial. O sea, y las familias que son tan dedicadas a sus hijos, o sea, me siento tan afortunado de poder trabajar en este espacio, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente no, yo no veo una agresividad innata en las personas con síndrome de Angelman, incluso en los que tienen más problemas de regulación y de agresión, sino que siempre pienso qué es lo que está detrás de eso. Eh, en cuanto al caso de tu hijo, la ansiedad es algo que viene con, he visto, recuerdo que me mostraste, creo que alguna de las fotos de los videos del trabajo que hace en casa Angelman, y entonces puedo ver
no lo vi en ese momento, pero puedo ver que ansiedad es un factor que aparece en personas como él, ¿no? Y es algo a tener en cuenta. El ribotril es una medicina que puede ayudar un poco con ansiedad, pero en los últimos años hemos estado explorando el uso de la buspirona, que es una medicina de ansiedad, que hemos visto que, o sea, no funciona para todos. O sea, lo he intentado en muchas personas y no funciona para todos, pero en muchos sí, y tiene un buen perfil de seguridad. Y yo sé que lo tienen en Latinoamérica. Ahorita estoy trabajando con una familia que lo está usando en Latinoamérica y lo ha podido conseguir y lo que hacemos es hacemos una titulación, comenzamos con una dosis pequeña y vamos avanzando poco a poco. Perdón, doctor, risperidona me dijo. No, No la escuché. buspirona. Después voy a Buspirona. anotar. No, la verdad que no probé con él. Yo sé que la risperidona no nos está ayudando lo suficiente y, y bueno, por eso estaba preocupada con este tema, ¿no? Ahí mira, te lo escribí en el chat, buspirona. Ok, buenísimo. Otra cosa que no quiero, bueno, no sé, que quiero, que estaba pensando, pero pasó tiempo hasta que me tocó preguntar, contarles a los otros padres que a nosotros nos ayuda mucho con el tema de la ansiedad hacerle masajes a Gianluca antes de una actividad o de mesa o que requiere pensar, una actividad más intelectual, digamos. Entonces siempre él recibe, pero todos los días, y aparte le encanta, y con el tiempo él cada vez se queda más en su camilla o acostado para recibir ese masaje que lo baja, ¿no? Que lo baja, le baja la ansiedad. Entonces, antes de una actividad que requiere de tanto esfuerzo para él, está mucho más calmado. Y no es un masaje que tiene que hacer un profesional, sino que nosotros, los padres, los cuidadores, cualquiera lo puede hacer y bueno, eso nos ha ayudado muchísimo. Yo creo que los masajes se pueden considerar como una intervención de modulación sensorial, ¿no? Tratar de apretarle las articulaciones, eso es algo que puede ayudar mucho. Mm. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Maxi. Miki, tú llevas con la mano levantada bastante tiempo. ¿Qué pregunta tienes para el doctor Ochoa? Hola César, a ver, una cosa que me llama la atención mucho de Octavio, mi hijo tiene 43 años. Nunca llora, nunca ha llorado, es impresionante, habrá llorado 5 veces en su vida. ¿Es una característica de Angelman? No No, no llora. necesariamente. Yo creo que esto es más como una característica ¿De de, qué? Qué de tu raro. hijo, sí, Sí, ¿no? de O Octavio. sea, una vez ha llorado delante mío que casi me muero y la impresión pues será de los 30 años, que lo regañé fuerte porque no sé qué barbaridad hizo. Pero realmente me estaba furiosa yo por lo que había hecho y lloró. Nunca lo había visto botar una lágrima. Y cuando se murió su papá, yo no lo vi llorar, pero sí la cuidadora me dijo que había llorado un poquito. O sea, que es increíble que yo pensé que no lo entendía, digamos, no, yo lo llevé cuando falleció, cuando ya estaba vestido y todo, antes de enterrarlo, llevé a Octavio para que, y mira que mi hijo político no quería que yo lo lleve, me dijo, no hay forma, no lo lleves. Yo dije, sí, yo tengo que cerrar capítulos en la vida porque murió un infarto. Había tomado desayuno con él el día anterior y el día siguiente no lo iba a ver. Yo tenía que explicarle que no lo iba a ver más. Y la verdad que funcionó perfecto. Y me dicen que yo ya no estaba, porque estaba, digamos, en el entierro y qué sé yo, que ahí lloró un poquito, pero nunca más lo he vuelto a oír, ver llorar. A mí siempre me he dicho que es raro que ningún chico llorará, pues pienso yo, pero no es así, que es increíble. ¿Sí? Yo Gracias. puedo tantito, Juanita, respecto a lo que comparte Miki, yo me identifico mucho con ella. Sure tiene 10 años y nunca lo habíamos visto llorar así, así que le salieran pues las lágrimas, porque hacen el berrinche y según lloran, pero que le salgan las lágrimas, como dice Miki, te causa una ternura porque dices, ¿cómo mi hijo está sintiendo? O sea, tiene sentimiento al grado de que pues le escurren las lágrimas y si ellos
siento que, no sé, Miki, siento que es una característica que no expresen así como tal el llanto, pero sí lo logran. O sea, por ejemplo, Surecito ya es más constante de que llora cuando de plano no tiene la atención de nosotros, cuando quiere comer o algo así, si ya le salen las lágrimas y así como, no sé, su carita me dice, mamá, por favor, ayúdame o hazme caso, ¿no? Pero, o sea, sí tienen esa expresión. Me identifiqué mucho ahorita con Miki, la verdad, y sí te causa mucho sentimiento esa parte. Es verdad, muchas gracias, Juanita, por compartir tu experiencia y lo que nos compartes de tu hija. Em, Desafortunadamente, hemos llegado al fin de nuestra sesión, de nuestra charla con el doctor Ochoa. Sé que tenemos varias preguntas en el chat que no se contestaron, entonces, doctor, voy a copiarlas y te las envío. Y las vamos a poner, una vez subamos este video a YouTube, quedarán ahí guardadas. Em, Agradecemos otra vez, doctor Ochoa, este espacio que nos das. Nos hiciste mucha falta durante el Congreso en Bogotá y la verdad que nos alegra mucho que hayas podido dar esta charla. Em, y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy viernes, también a ti, doctor, por acompañarnos un viernes y justo cerca a las festividades. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Otra vez, doctor, muy agradecidos contigo por con tu compromiso con toda la comunidad Angelman latinoamericana. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias y Gracias. felices fiestas para todos. Gracias. Gracias. Gracias, César. Felices Gracias, doctor. fiestas. Un gusto Fuerte de estar abrazo. contigo. Gracias.